Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones y estamos de nuevo con un vídeo de un lanzamiento de Zara. Ya sabemos cómo funciona Zara, cuando se suelta y van lanzando. En este caso son dos perfumes que son el Sunrise on the Red Sand Dunes Intense y Sun Desert at Sunset Intense. Recordad que estos dos perfumes son los únicos supervivientes de la colección de etiquetas beige, etiquetas arena, etiquetas crema de la colección Perfumistas. Este es el lanzamiento. Vamos a comenzar por Sunrise on the Red Sand Dunes. Este es el lanzamiento que se hizo en el año 2023, la primavera de 2023, una colección de 4 perfumes, firmada en este caso por Milene Alran, que también firma la versión Intense, y este perfume básicamente es una inspiración de imaginación de Louis Vuitton con bergamota, jengibre, mandarina, azahar, casis, almizcle y ámbar. Y esto define muy bien lo que es este perfume. Un perfume cítrico, efervescente, chispeante, que te da energía, que te refresca mucho, que te energiza mucho, con la mandarina como protagonista principal de esta salida. Luego va tomando un toque, un tono un poco dulce, se va volviendo ambarado y almizclado en el fondo, y tenemos un perfume pues básicamente es esto: cítrico especiado, floral blanco, almizclado ambarado. Básicamente es esto. Rendimiento, pues yo os diría que 1 hora y media de buena proyección. Luego pasa una burbuja personal hasta la 5ª hora, y cuando ya llevamos 5 horas y media, pasa a ras de piel, donde puede estar 1 horita más. Por tanto, un rendimiento total de cercano a las 6 horas. Esta es la versión de 2023. En 2024 cambiaron el formato y nos trajeron este otro formato, un poco más moderno, en el que ya no vemos las etiquetas blancas, ya no vemos el nombre de la perfumista, aunque el tapón es el mismo y el tamaño del frasco es el mismo, pero bueno, con diferencias, ¿no? Y ahora, ¿qué nos traen? ¿Qué nos traen ahora en 2024, en octubre de 2024? Pues nos traen el mismo frasco, con las letras más grandes, con el tapón en dorado, que la verdad es que sostiene perfectamente, le da una sensación un poco más distinta, el color del perfume es más fuerte, más intenso, tiene un amarillo más intenso, y el atomizador es un poquito mejor, no mucho. La verdad es que los atomizadores no son nada del otro mundo. Y ahora vamos a ver la caja, porque en la caja podemos encontrar otras cositas. La caja es negra, color mate, con los letreros, con las letras en dorado, donde resalta el Intense. En la parte de un lado hay una leyenda, y está, digamos, firmado por Milene Alran. Entonces, la primera duda es si sigue la misma perfumista. Pues sí, creado por Milene Alran. Una intensa sonrisa roja revela la calidez y el carácter de la mandarina, y no sé qué más, pero bueno, y Fir Balsam creo que puede ser abeto balsámico, puede ser, no lo sé. Y en la parte trasera nos vienen lo que son las notas, bergamota, mandarina. O sea, voy a decir así porque están todas adornadas, pero bueno, básicamente bergamota, mandarina, limón, jengibre, casis, mahonial, abeto balsámico, incienso, abatonca, almizcle y ládano. Creo que es ládano. Bueno, cistus creo que es como la jara, es algo parecido al ládano, así resinoso. No sé exactamente si es lo mismo que el ládano, creo que no, pero bueno, cistus, vamos a dejarlo así. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos de diferencia con este perfume respecto al otro? Me lo ha atomizado hace ya 5 o 6 horas.
este perfume. Hay que ser generoso con el atomizador porque no sale mucha cantidad, la verdad, no sale mucha cantidad y hay que ser un poco generoso. El de la etiqueta era mejor el primero. Luego cuando hicieron el relanzamiento, cuando hicieron las rebajas, que también tengo un frasco, empeoró. Pues fijaros de que las salidas no son exactamente iguales. Tenemos ese cítrico especiado, chispeante. Lo encuentro el nuevo con una mandarina un pelín más subida, más controlado, no tan digamos voluptuoso, sino más controlado y no sé, más armónico. A partir de ahí es un poco más dulce. El actual es un poco más dulce. Va tomando también este carácter de flores blancas, pero todo tiene una intensidad. Cuando pasa ya lo que es la proyección inicial, tiene una intensidad un poco más potente, va pasando a las flores blancas, al toque un poquito afrutado, se siente un poco más resinoso. La verdad es que se siente más balsámico, más resinoso, un poco más dulce. Y así se va sosteniendo más hasta el final, también hasta el final de la vida del perfume. Yo siempre os he dicho de que se parece mucho a Les Herbes Passen, también de Zara, de la sección femenina, lo cual demuestra que Sunrise on the Red Sand Dunes es un perfume muy unisex. Y luego esta mandarina nos puede recordar vagamente a lo que es Mandarino di Sicilia. Y sí, nos lo puede recordar, aunque aquí tenemos más calidad, por supuesto, igual que Imaginación de Louis Vuitton también tenemos más calidad. Pero si nos centramos en las diferencias, no son muy altas. Es un perfume continuista. Es un perfume redundante. Si tenéis Sunrise on the Red Sand Dunes, comprarse Sunrise on the Red Sand Dunes Intense es simplemente para tener mejor rendimiento o porque se os está acabando el otro frasco y os gusta, pero digamos, mantener los dos no tiene mucho sentido a no ser de que os guste mucho este perfume o queráis, o por cuestiones de coleccionismo, etc. Aún así, creo que es mejor la versión Intense, creo que la supera ampliamente, porque es más armónica, como os digo, la salida es más controlada, se siente un cítrico de un poco más calidad, porque muchos te dicen de que el Sunrise on the Red Sand Dunes del año pasado, del 23, la salida era este limón, esta bergamota un poco descontrolada que parecía un poco sintética. En cambio, con el actual, con la versión Intense, no tiene tanta potencia de salida, es un poco más dulcita, pero es más agradable y es más natural. A partir de ahí, sí que la burbuja personal es más amplia y aguanta más tiempo. Si yo os decía de que en la versión del año pasado, hora y media de proyección, hasta la quinta hora en burbuja personal y hasta la sexta hora a ras de piel, aquí le podemos poner un poco más a cada una de las fases. En el Sunrise on the Red Sand Dunes Intense, 2 horas de proyección, quizá no tan potente pero más larga en el tiempo, es hasta la sexta hora en burbuja personal, sin problemas, y además una burbuja personal que se deja sentir bastante, y hasta la octava hora a ras de piel. Evidentemente, si nos ponemos en ropa, pues nos puede durar más, y de hecho nos dura más en ropa. Por tanto, comparando lanzamiento 2023 y el Intense, sale ganando en cuanto a rendimiento, en cuanto a calidad percibida y en cuanto a armonía del desarrollo, del desempeño del perfume. Yo lo veo superior. Ahora, compraros este porque sí, teniendo el otro, pues vosotros decidís. Aún así, ¿me parece un buen lanzamiento? Sí, me parece un buen lanzamiento porque es un perfume que funciona, que gusta mucho. Yo de hecho lo he puesto en muchos tops, y es un perfume que me alegra que siga estando a la venta, porque realmente es uno de los perfumes buenos para el verano dentro de Zara,
y la relación calidad-precio es muy buena. Y el nuevo Intense lo supera por 22,95 €. 22,95 €, yo creo que es una muy buena compra. Probadlo, porque estos perfumes hay que probarlos y ver cómo se desarrollan en cada uno de nosotros, porque yo os puedo decir que a la sexta hora pasa ras de piel y todo esto, y vosotros probarlo y decirme que os dura más o decirme que os dura menos, decirme que el aroma os parece bueno o decirme que os parece a insecticida. Me podéis decir, porque cada piel es un mundo, cada nariz también, y ya hay muchas circunstancias que influyen en este diagnóstico. Pero mi opinión, que es para lo que estoy aquí, es que Sunrise on the Red Sand Dunes Intense es un muy buen lanzamiento y que vale mucho la pena. Y continuamos con el otro perfume, por supuesto, con Sand Desert at Sunset. Sand Desert at Sunset. La caja es exactamente igual. También resalta lo que es el Intense. Aquí tenemos Benoit Lapouza, que es el perfumista, que es el que teníamos antes también. Y vamos a ver primero la versión de 2023, que es esta, también con la etiqueta esta beige, podríamos decir. Y aquí, ¿qué teníamos? También tenemos lo que es la versión 2024 de no Intense, sino normal, ¿no? Pues aquí tenemos un perfume que es Gourmand. No hay que olvidar que Benoit Lapouza, que es el mismo perfumista que Angel Share, perfume al que se le compara, y el perfumista es el mismo. Nos declara, la versión 2023 nos declara naranja, incienso, canela, abatonca, chocolate, iris y cedro. Esta me lo voy a aplicar al brazo y la versión de este año me la aplicaré en la mano. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos unos layerings primero. Pues tenemos un perfume que sale con una naranja dulce, con canela especiada, que poco a poco se va inciensando, va tomando un aroma como dulce, achocolatado, y un fondo básicamente amaderado, con un iris que es casi imperceptible, un iris que es testimonial. El iris no se nota, casi no se nota, se puede sentir un poquito atalcadito en el fondo, pero realmente no es importante, no es un perfume de iris, no podríamos decir que es un perfume de iris. Si hablamos de parecidos con Angel Share, yo Angel Share lo he probado, no lo tengo lo que es una inspiración, esta Kismet Angel, que ahora creo que se llama de otra forma, porque ya sabemos qué está pasando con Maison Alhambra, que están cambiando nombre, supongo que algún problema habrán tenido. Y aquí tenemos un ADN muy similar, pero aquí tenemos lo que es el Angel Share o cualquier otro de sus inspiraciones. Tenemos un tema alicorado que en el Sand Desert at Sunset no tenemos. Muchos también comparan con el ADN de Stronger With You. Algunos hablan del Absolutely, otros hablan del Intensely. Yo os diría que son más cremosos, ambos son más cremosos. El Absolutely tiene también el tema, creo que es ron, tiene el tema licorado de ron, también tiene el tema de la castaña. Este tiene tofe, que también es un poco achocolatado, tiene bastante canela también, pero yo creo que tiene más vainilla. Entonces sí que pueden tener elementos en común, pero yo no diría que son perfumes que se parezcan excesivamente. Si hablamos de comparaciones de las versiones normales, no la Intense, del año 2023 al 2024, en el que, igual que os he dicho en el Sunrise on the Red Sand Dunes, el frasco es el mismo, desaparece lo que es la etiqueta, desaparece el nombre del perfumista, las diferencias son mínimas. Y además estos días, al enterarme que salía, los he estado utilizando, el aroma es básicamente igual, y el comportamiento es muy parecido, son muy parecidos, no hay diferencias destacables. Puede haber diferencias mínimas, matices, pero que no son destacables. Pero vamos a lo que es el lanzamiento, que es lo que nos interesa, la versión Intense, Sand Desert at Sunset, con la caja color negro, con resaltado el Intense. Como os decía, aquí hay una leyenda y hay una serie de notas, como nos dice naranja, bergamota, canela, manteca de orris,
haba tonka, vainilla, incienso, cedro, cacao y ámbar. Y no sé, igual me dejó algo, pero bueno, creo que básicamente es esto. Incienso os lo he dicho, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pues no sé si os he dicho incienso, pero sí, incienso también. Pues bien, aquí tenemos un perfume que me lo voy a atomizar en la mano, en el dorso de la mano, a ver si sale. Deciros de que este perfume lo he estado probando para que no haya confusiones y sepáis más o menos cómo he hecho las pruebas. Me llegó por la tarde, lo probé esa misma tarde, pero por la noche me lo refresqué para hacerle un poco las pruebas de noche, en una mano uno y en la otra mano la otra. Al día siguiente los utilicé por la mañana uno y por la tarde el otro, y por la noche otra vez los dos, y luego pues ya por la mañana he hecho el vídeo para que tengáis un poco una idea. No es que lo haya probado mucho, pero al menos sí que he podido hacerme una idea de cómo es este perfume y cómo funciona y las diferencias que tiene. Pues bien, yo creo que sale, vamos a ver, es continuista, lo mismo que os decía, es un perfume continuista, más intenso y un poco más refinado. Y es que me vale un poco lo que os he dicho en el Sunrise on the Red Sand Dunes. La salida es más dulce, es más especiada y es un poco más oscura. Vamos a ver, la proyección, yo en este caso os diría que proyecta más. En vez que el otro os decía que quizá no, yo aquí os diría que proyecta un poco más, porque también estaba utilizando la versión antigua y se me quedaba un poco más a ras de piel, aunque me duraba también bastante, pero yo creo que este me proyecta un poco más. De hecho, este me proyecta unas 2 horas con este toque un poco más dulzón, más especiado, un poco más oscuro. Continúa dulce en el secado, entra una vainilla que se deja sentir más que en el anterior, y el chocolate está también bastante marcado, con un fondo amaderado, pero el iris quizás se note un pelín más, pero tampoco. No es un perfume de iris. No es un perfume de iris, y cualquier comparación con perfumes de iris, dígase Dior, dígase Gentleman, etcétera, yo no la veo acertada porque no es un perfume no tiene esa predominancia del iris como pueden tener los Gentleman o los Dior o cualquier otro, o los Valentino o cualquier otro que tenga un iris, un Norris potente. Yo la verdad es que el iris lo veo bastante rebajado. Puede llegarse a parecer incluso un poco más a lo que es Angel Share, sin tener tampoco el toque alicorado, pero al tener un poco este dulzor un poco más subido, pues a mí me da la sensación que se parece un pelín más a Angel Share. Las otras comparaciones como os decía, con Stronger With You y tal, tampoco sí que tienen elementos en común, pero tampoco son demasiado acertadas, pienso. Es un buen lanzamiento porque tiene mejor rendimiento, es un poco más oscuro, es un poco más dulce, es un poco más especiado, es un poco más de todo. Pero, como os digo, también es redundante con la versión 2023. En otros perfumes que han sacado, versiones Intense, versiones Winter, lo que sea, había más diferencias. Aquí no había tantas diferencias. Por tanto, es un aviso de que si tenéis las versiones normales, evidentemente con esta ganáis un poco de refinamiento, un poco más de potencia, tanto uno como el otro, pero realmente el aroma es muy parecido. Es un 80%, podríamos decir, similar, para que lo tengáis en cuenta. Aún así, yo recomiendo
recomiendo las versiones Intense, las recomiendo porque realmente me parecen buenas, me parecen dos muy buenos lanzamientos, con todas estas salvedades y con todos estos avisos que os he dicho. A partir de ahora, pues os toca a vosotros decirme si los habéis probado, qué os parecen, si estáis de acuerdo en que son continuistas, refinadas y potenciadas, que sería quizá lo que definiría estos dos perfumes. Continuistas, porque siguen la misma línea marcada por Millennial Run y por Benoît La Pouza, que de hecho están ahí detrás. Refinadas, porque ambos tienen un refinamiento que se les nota como si fuese de mejor calidad, y potenciadas porque ambos tienen mejores rendimientos. Por tanto, a unos precios contenidos, 22 euros por 100 mililitros, porque son 100 mililitros, ¿no? Efectivamente, me parece buenas compras ambas. Pero sois vosotros quien tenéis que probarla bien, ya sabéis, probarla en piel, darse una vuelta, ver cómo evolucionan y todo esto, y después decidir. Dejadme comentarios sobre qué pensáis, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás, y muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, que como sabéis será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos, hasta luego.